¿Conoces las deducciones que ha sacado el gobierno en materia de eficiencia energética de cara al IRPF? ¿No? Pues mira, te puedes leer el Real Decreto Ley 19/2021 o te puedes quedar a ver este vídeo. Hola amigos, bienvenidos al canal de las obras, donde lo que hablamos es de obras, ¿o no? Y es que no, hoy de lo que vamos a hablar es de subvenciones, vamos a hablar de leyes, pero de las que nos gustan, de las que nos devuelven dinerito. Y es que por fin nos hemos puesto en las pilas después de aquel famoso impuesto al sol para cambiar las tornas y fomentar que la gente ponga instalaciones en materia energética o mejore la eficiencia de sus viviendas. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Pues una serie de ayudas. Son muy conocidas las ayudas que hay directas, la reducción para el IBI que hay en las viviendas, pero esta del IRPF, entre que es más o menos reciente y que no sé por qué no es tan conocida, bueno, supongo porque llega un punto en el que te enteras cuando vas a hacer la declaración de la renta, y es de lo que me estoy dando cuenta. Nos estamos empezando a enterar de ella cuando llega la declaración de la renta, pero está aprobada desde el 6 de octubre y va a estar en validez hasta el final de este año o del que viene según el caso. Ahora os lo explico más concretamente. Y es que sí, se trata de una deducción del IRPF, es decir, no es una ayuda directa, sino que una vez tú hagas la declaración se te va a hacer una deducción de aquello de lo que tú vas a tener que pagar. Importante este dato: si por lo que sea tu salario no es mucho y tienes poco que pagar de IRPF, esta deducción quizás no te compense tanto que una persona que sí que tenga mayor deducción de IRPF. Entonces, esta devolución, vamos a ver en qué consiste, vamos a ver sus cuantías y cómo optar a ella según qué caso. Digamos que hay tres casos. Empecemos con el primero. Es una deducción del 20% de lo invertido en tu IRPF. ¿Cómo se opta a ella? Bueno, lo primero para este y para el siguiente caso es que debe ser para tu vivienda habitual o para una vivienda que tengas alquilada como vivienda habitual para otra persona. Y en el caso de que sea una vivienda alquilada, no te olvides de que tienes que haberla alquilado antes del 31 de diciembre de 2023. Esta ayuda empieza tanto para las obras que empezaron el 6 de octubre de 2021, que es cuando se aprueba el Real Decreto, como durante todo este año hasta el final de 2022, donde de momento es donde acaba esta ayuda. ¿Y qué es lo que te puedes deducir? Bueno, pues con un máximo de 5.000 euros y en base al 7% de lo invertido, es decir, tú te puedes deducir el 7% de lo invertido, pero nunca más de 5.000 euros. Y hablemos de lo invertido en qué: en la demanda de calefacción y refrigeración. Es decir, para el tema de placas solares no sería el caso, que es el que más en auge nos trae en estos tiempos. Esto es para, en el caso de que tú hagas que tu vivienda consuma menos. ¿Y cómo hago que mi vivienda consuma menos? Pues cuando haces una mejora en los aislamientos, cuando haces una mejora en las carpinterías, en las ventanas. Todo esto es lo que aportaría que tu vivienda consuma menos, que es de lo que se trata. ¿Y cuánto tendría que deducir la demanda energética de la vivienda? Pues tienes que deducir un 7%. Este es un valor bajo, pero es verdad que las obras que implica realizarlo son más complejas que las que vamos a ver en el siguiente caso. En el segundo caso tenemos una deducción, pero en este caso sería 40% y con un máximo de 7.500 euros. ¿Cómo consigo ese 40%? Pues lo vas a conseguir haciendo que tu vivienda tenga unas emisiones de CO2 que sean un 30% menos de lo que eran antes. Es decir, invirtiendo en energías renovables, ahora sí, paneles solares, por ejemplo. Cuando estamos hablando de que tienes ya una letra alta, como un 30% sería bastante inviable, vamos a hablar de que con llegar a una letra B o A ya tenemos también adjudicada esta deducción de IRPF. Por último, tenemos una deducción del 60% de lo invertido. Jugoso sí, pero esto solo es para edificios completos y de carácter residencial. En este caso nos piden lo mismo que en la anterior, que hagamos una reducción de las emisiones de CO2 de un 30% o llegar a una letra A o B. Aquí la base máxima será de 15.000 euros. Y otro dato importante: esta medida sí que va a estar vigente hasta el año 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023. Cabe decir que estas medidas actualmente se pueden tomar, estas medidas de eficiencia energética, con la aprobación de la mayoría de la comunidad, es decir, del 50+1, y que a su vez representen la mayoría de las cuotas aportadas. Con lo cual, ahora mismo mover la instalación de placas solares en la cubierta del edificio es más sencillo de lo que era antes. ¿Y cuándo me voy a aplicar esta deducción? ¿En el año en que lo instalo? ¿Cuándo? Bueno, pues será en el año en el que hagas el certificado energético. Es decir, si tú has hecho la obra a partir del 6 de octubre de 2021, pongamos en noviembre, pero tú no has hecho el certificado energético hasta enero, es ahí, en este año, en el 2022, en el que podrás aplicarte en la declaración ya del año que viene esta deducción. Porque
El modo de justificar estas deducciones, y es donde entro yo como técnico, son los certificados energéticos. Tienes que tener un certificado energético previo importante registrado, por lo tanto hay que hacerlo antes de tomar estas medidas, y uno posterior también registrado, de modo que en el informe se pueda comparar que tú has conseguido estos ahorros que te piden. Os especifico y cabe añadir que un cliente mío que ha estado en contacto con Hacienda me comenta que le han dicho que no debe tener más de 2 años de antigüedad el certificado. Esto lo desconozco, pero aquí lo dejo por si alguno de vosotros conoce el tema, quiere dejarme algún comentario, si ha hecho la consulta o si de cara a que ya estamos presentando declaraciones o han hecho el requerimiento y os han especificado este dato, porque me llama bastante la atención. Dado que los certificados energéticos, salvo que sea una letra G que dura 5 años, su validez sería de 10 años, con lo cual es un poco contradictorio que pidan estos 2 últimos años de certificado energético. Aunque se entiende que es para estar más cercanos a la fecha y asegurarnos de que las medidas se han tomado en el periodo que estamos diciendo actualmente del 6 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Y ahora también como técnico deciros el tema de la eficiencia energética. Mi recomendación es, que me parece bastante más sencillo y que es lo que estoy viendo para llegar a estas medidas. Bien, ya os he dicho que para la del 7% es bastante simple si tienes una vivienda ya con una antigüedad. El hecho de que pongas unas buenas ventanas, o unas ventanas de PVC o unas ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, con buena rotura de puente térmico, unos cristales bajo emisivos de triple capa, por ejemplo, con eso probablemente llegues. Obviamente depende de cada vivienda, pero como consejos es una de las ideas que te doy. Y luego para la reducción de las emisiones de CO2, como os decía, se está poniendo mucho las placas solares, pero no pensemos que por poner placas solares vale. Quiero decir, si tú tienes una caldera de gasoil, esto va a penalizar muchísimo, entonces hay que ver ahí el número, donde seguro que vamos a llegar a esto, o incluso a llegar a la letra A o B, sería cuando metemos una instalación muy eficiente del estilo de la aerotermia, una caldera de biomasa, con estas placas solares. Bueno, y con esto sería toda esta breve explicación, pero creo que aclaratoria, sobre cómo conseguir esta reducción del IRPF que nos ayude un poquito en esta materia que tenemos todos pendiente de hacer del planeta un poquito más limpio. Y de paso de ahorrarnos un dinero que al paso que va la luz, esto va a ser una locura. Y del gasoil ya ni hablamos. Pues si te gusta el contenido del canal, si te gusta hablar de construcción y de todo lo que implica, si te gusta saber más sobre este mundillo del que yo me muevo, aquí te espero, aquí y en mi Instagram y en mi TikTok. Me llamo igual y allí estoy mucho más activa. Así que nos vemos en otro vídeo, nos vemos por la obra, nos vemos hablando de construcción en redes sociales, que es de lo que nos gusta hablar en este canal. Ah, y no olvides suscribirte, que si no te vas a perder mis vídeos.